directamente a todos. Con Vegeta y Kamisama, explicando la situación. Con la familia Son, estando impactada por semejantes revelaciones, y con Gohan, sintiéndose muy furioso y apenado de saber que todos sus amigos murieron, en especial su tío Raditz. Esa muerte, finalmente le dio lo necesario para que le importara. Sí, es verdad que los primeros años de convivencia, no fueron los más fáciles del mundo, al ser ese un Saiyajin acostumbrado a la violencia y a la maldad, pero con el tiempo, ese cambio de actitud, y verdaderamente que mejoró para bien. Y lo más triste para Gohan, era de recordar de cómo ese, intentó en los últimos años en simpatizar y conectar con su sobrino, pero Gohan, absorbido en sus estudios y su depresión, no le hacía ningún caso, y solo ahora que ese había muerto, se daba cuenta de lo horrible que se sentía haber perdido a otro miembro de su familia, tras lo ocurrido con su padre. Toda esa realización, solo hizo que Gohan estallaría en lágrimas, cansado y agotado por haberlo guardado todo en él durante años. Con Chi-Chi, no sabiendo qué decir, esa estaba sorprendida por la reacción tan sentimental de Gohan, ella, no pensaba que estaba tan mal tras lo de su padre, o que enfocarse únicamente en sus estudios y nunca salir afuera para socializar le iba a afectar en algo mentalmente. Me pregunto por qué será. Pero Vegeta, cual guerrero Saiyajin, no aguantaría esos lloriqueos de Gohan, levantándolo de la camisa, furioso porque ese, sea tan débil de mente y cuerpo. Llamándolo patético, y asqueado por su actitud hacia la vida. Chi-Chi estaba por querer intervenir para detener a Vegeta, pero Kamisama se lo impidió, entendiendo perfectamente lo que Vegeta estaba intentando hacer. El príncipe, le preguntaba de si le parecía justo a Gohan, justo de que ese tenga tanto potencial, y ni siquiera aprovecharlo. Ya no solamente para mejorar y ser el más fuerte como Orgullo Saiyajin, pero solo para proteger a los que quieres. Él era de realeza. Él es el príncipe Saiyajin Vegeta IV. ¿Cómo es que cree que se siente él, al estar rodeado de gente con un potencial tan superior como el suyo, que le hace sentirse como un maldito débil e inútil que ni puede proteger a su familia? ¿Y acaso a pesar de ello, lo ve a ese llorar por esa injusticia? No, él siguió adelante, y luchó cada día para acercarse al poder de él y de su padre. Por lo que sí, Vegeta le diría que sí es culpa suya que todos murieron. Todo lo que estaba pasando, era su culpa, debido a su inacción, y de su débil mente para confrontar a su insufrible de madre con sus problemas, él no tuvo el poder necesario, ya no para ser el más fuerte, pero simplemente, para proteger a los que quiere, y a la tierra misma. Esas últimas palabras acusatorias de Vegeta, enfureció a Gohan. Él no quiso todo eso, no quiso toda esa responsabilidad, ese poder, tampoco quiso que su padre muriese por su estúpido orgullo Saiyajin de luchar estando enfermo. Él, se negaba en aceptar de que era su culpa. Con el híbrido, enfureciéndose como no lo había hecho en muchos años, dándole un poderoso cabezazo a Vegeta, que lo mandó directo hacia el vacío de la habitación del tiempo, dejándole una marca muy visible en su frente. Mientras que Gohan, aún estaba procesando lo que acababa de pasar, y finalmente, entendiendo lo que Vegeta hizo. Con el príncipe, sonriendo por lo que había logrado. Y tras ello, le diría a Gohan, de que se pusieran manos a la obra. Era tiempo de que el híbrido volviese a sacar el potencial que lleva dentro, para que ese, pueda salvarlos a todos de la Androide 21. Apartándonos de todo lo que estaba ocurriendo en la Tierra en esos momentos, y volviendo a lo que Goku estuvo haciendo durante todos esos años, el Saiyajin siguió entrenando intensamente bajo la tutela de Whis, con Bills también entrenando para no quedarse atrás. Con ambos, volviéndose formidables rivales. Sus poderes crecieron exponencialmente. Y aunque durante los entrenamientos, a veces se podía intuir de que Goku superó a Bills en ese momento, en otros momentos parecía más bien que Bills estaba por encima de Goku. Sin importar eso, hasta que ambos vuelvan a tener un combate y que Goku le gane, ese último, no será revivido por Whis. Cuando Bills le recordó eso tras una sesión de entrenamiento, Goku dio una ligera sonrisa, al pensar que tal vez, ahora él o Bills podrían rivalizar con Whis, algo que le hizo soltar una ligera risa nerviosa al ángel, haciendo pensar a Bills que Goku, tal vez tenía razón. El destructor ha conocido a Whis desde eones, y durante todo ese tiempo, el ángel le pareció un muro de poder insuperable, incluso para él, pero ahora con Goku a su lado, y motivándolo a hacerse más fuerte, su perspectiva sobre la invulnerabilidad de Whis había cambiado.
Pero no tendría mucho tiempo para pensarlo más, pues un día, de la nada, se les apareció en su planeta, Zenosama, sus guardias, y Daishinkan, algo que impactó a todos, en especial a Bills, que no se esperaba esa visita por parte del rey de todo. Ese explicó la razón de su visita, diciendo que ese, junto con los otros ángeles de los otros universos, acordaron en reunirse en su palacio, para discutir sobre la legitimidad del universo 7, y en especial, de la existencia de seres tan poderosos como Bills y Goku, con ambos sorprendiéndose por eso último, aunque claro, mientras que Bills actuaba con terror y respeto hacia Zenosama, Goku, actuaba siendo Goku con la pequeña sandía azul. Y afortunadamente, al rey del todo le agradaba bastante la actitud de Goku, dándole buenas esperanzas para lo que viene. Con todos, partiendo al palacio de Zenosama, en donde les estaban esperando los otros dioses y en especial ángeles de los otros universos. Con Champa, al ver a su hermano, preguntándole a Bills de en qué lío les habían metido a todos ahora. Los otros dioses, aún recordaban como la última vez que se reunieron todos. Bills casi provoca que todos sean borrados por Zenosama, al ese haberse tomado una siesta mientras jugaban al escondite con Zenosama a través de todos los universos. Eso dejó una imagen muy negativa de Bills y del universo 7 en otros universos. Goku se burló de Bills por una historia tan graciosa y estúpida. Y Bills admitiría de que fue un estúpido en ese momento y que no debería haberse dormido. Una respuesta que impactado a todos los dioses, y en especial a Champa. Bills disculpándose. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? En todo caso, Daishinkan explicaría a todos la razón de la presencia de requerida de todos los dioses. Como todos se habrán podido dar cuenta, últimamente el universo 7 estuvo dando mucho de qué hablar, debido a cómo ese hacía temblar literalmente los 12 universos. Eso, debido al gigantesco poder creciente de Goku y de Bills, el cual empezaba a ser demasiado grande para ser aceptado por los ángeles y Zenosama sin decir nada, afirmando de que ya se estaban adentrando en el terreno de los ángeles. Una información que dejó sin palabras a los otros dioses. Los destructores ya sabían que Bills era un poco más fuerte que todos ellos. Pero ¿en serio había tanta diferencia con ellos ahora? ¿Acaso Bills volvió a entrenar después de tantos millones y millones de años solo durmiendo y comiendo? ¿Y ese mortal de ahí que estaba con ellos también estaba a ese nivel? Eso fue algo que dio un escalofrío a todos los destructores de los otros universos. Bills se impactó por averiguar eso, ni él se había dado cuenta de que se habían vuelto tan poderosos. Mientras que Goku, al no poseer una creencia limitante como que los ángeles eran insuperables, ya empezaba a sospechar de que sí podía rivalizar con Whis. En todo caso, que Zenosama conoce muy bien a Bills y su universo, siendo ese, el segundo peor universo de los 12 existentes. Algo que dejó con mucho miedo y terror a Bills por escuchar eso. Y al universo 7 ser tan peligroso, inestable, poco desarrollado, y caótico, y al mismo tiempo, tener a mortales tan poderosos como Goku, le hacía pensar a Zenosama que ese universo necesitaba de algunos cambios, o tal vez incluso ser borrado si era una molestia muy grande. Algo que le hizo temblar del miedo a Bills. Nunca pensó que lo iban a castigar por ser más fuerte, fue algo que casi lo hace desmayarse. Pero entonces, Whis intervendría. Y para la fortuna de Bills, y francamente de todo el universo 7, lo haría para bien. Afirmando de que Goku, por más poder que tuviese, era un ser de corazón puro que no tenía ninguna maldad o intención negativa hacia el universo. Y que Bills, aunque es verdad que siempre había sido un destructor muy flojo, últimamente ese mejoró bastante, volvió a ser más proactivo, y de vez en cuando exploraba el universo más a menudo para ejercer su labor como dios de la destrucción, mejorando así el equilibrio entre la destrucción y la creación. Y francamente, Whis afirmaba de que Goku era una muy buena influencia para Bills, volviéndolo mejor destructor, y mejor persona, demostrando de que los mortales tienen tanto que aportar al universo, como a los mismos dioses. Zenosama, se sorprendió por esa inesperada defensa, preguntando a Daishinkan de si era cierto lo que su hijo decía. A lo que Daishinkan, efectivamente, afirmaría de que últimamente, el nivel mortal en el universo 7 había vuelto a mejorar gracias a las acciones de Bills. Aún no era la gran cosa, pero ya había mejorado en apenas unos meses de volver a hacer su trabajo activamente. Zenosama reflexionó unos momentos sobre todo eso. Si lo que Whis decía era cierto, y que Goku, que además le parecía un sujeto muy divertido y agradable, no era un peligro para todo el multiverso a pesar de su poder. Tal vez, debería darles otra oportunidad. Aliviando a Bills, al finalmente saber que no iba a ser borrado, además de agradecer a Whis por su defensa. Pero eso sí, Zenosama le dijo a Bills de que siguiera mejorando el nivel mortal de su universo, porque si no, ahí sí que lo borraría a él, y a todo el universo 7.
con Bills asintiendo mientras tragaba algo de saliva. Y tras ello, la actitud medio psicópata de Zenosama volvería a una de un niño inocente y feliz, pidiendo ver en persona el poder de Goku y de Bills. Con esos, aceptando, de todas maneras, ya querían volver a pelear en poco tiempo, así que ¿por qué no? Llevando el combate hacia el mundo de la nada, en donde tendrían que esperar unos minutos, a que Daishinkan construyera una plataforma para ambos, aunque al ser una plataforma mucho más pequeña que en la de la historia original durante el torneo del poder, no le tomaría mucho tiempo, además de que aquí Bills y Goku sí que podían volar. Con Zenosama, estando muy emocionado de ver un combate de esas magnitudes. Y tras unos minutos de preparación, Goku y Bills se pondrían en posición. Esta vez, prometiéndose de disfrutar el combate tanto como pudiesen, aumentando sus poderes progresivamente. Y tras ello, Daishinkan daría la señal para que el combate empezara. Y así, Goku y Bills se lanzaron hacia el otro, con ambos comenzando a un nivel bajo, con Goku en su estado base, y Bills, con un poder contenido. Pero ya tan solo en esos momentos iniciales del combate, sus poderes superaban todo lo que se vio en el torneo del poder en la historia original, impresionando a todos por la intensidad de ese combate a pesar de solo ser el inicio. Y poco a poco, Bills y Goku subirían de nivel. Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3. Y finalmente, Super Saiyajin Dios. Fue finalmente con esa transformación, que los otros ángeles entendieron la preocupación de Daishinkan acerca de un mortal con ese poder. Claro, Goku y Bills seguían siendo pero que muy inferiores a cualquier ángel, de eso no cabía duda. Pero ya no existía una brecha que parecía infinita entre ellos. Y tan solo eso, ya era increíble de constatar. Y tras un intenso intercambio de poderes más, Goku y Bills, finalmente, decidirían pasar a lo interesante. Con Goku, transformándose en Super Saiyajin Blue, y Bills, usando finalmente, la versión completa del Ultra Instinto. Finalmente, Bills había conseguido lo que ningún otro dios pudo lograr antes que él, usar la técnica de los ángeles, junto con el Ultra Ego de los destructores. Una tremenda locura. Entonces, emocionados, ambos volvieron a atacar al otro en esta última parte de su épica batalla. Y el poder era intenso, demasiado intenso, tan intenso, que hasta Daishinkan tuvo que crear una barra protectora alrededor de sus hijos, los dioses y Zenosama, e incluso el mundo de la nada parecía tener dificultades en aguantar sus poderes, y eso a pesar de ese mundo ser totalmente infinito. El combate era bestial y uno sin igual. Goku parecía tener cierta ventaja en poder bruto, pero el ultra instinto de Bills lo hacía tener muchas dificultades para seguirle el ritmo. Pero aunque perfeccionado, su ultra instinto aún no estaba completamente a su plena capacidad, pues para un destructor, era muy difícil manejar dos conceptos tan opuestos como lo eran el ultra instinto y ultra ego a la vez. Por lo que, aunque no había ningún desgaste de energía por parte de ese estado que Bills usaba, sí que había un desgaste mental. Solo hacía falta que Bills se desconcentrara un poquito para alterar el frágil equilibrio entre destrucción y tranquilidad, para que Goku pudiese obtener la ventaja. Y al igual que la última vez, el combate se prolongó, pero se prolongó muchísimo más que antes. Y al esos poder volar, por momentos, ambos se asustaban, pues pensaron que se perdieron en el vacío del mundo de la nada. Pero Daishinkan les diría telepáticamente de que no se preocupen, pues él siempre los podrá encontrar sin importar qué tan lejos vayan en ese vacío. Por lo que Bills y Goku siguieron y siguieron. Durante horas, luego días, y luego semanas. Verdaderamente que era una ventaja que Goku estando muerto no necesite dormir. Llegado a un punto, pareciera que el combate duraría para toda la eternidad. Pero aún así los dioses aún se mantenían expectantes. Con Champa, no pudiendo creerse lo fuerte que se había vuelto su hermano. Y en general, todos los destructores pensaban que ellos también deberían volver a entrenar. Era extraño, todos esos años, Bills fue al que asociaban con la pereza y la inactividad. Pero ahora, era él quien los hacía pasar a todos por unos vagos en comparación. Simplemente, increíble. Pero Zenosama, ya se estaba aburriendo seriamente, y exigía de ellos que el combate terminara ya de una maldita vez, pues ya casi había pasado un mes desde que empezaron a pelear. Y intimidados porque Zenosama los pudiese borrar de la existencia, aceptarían terminar el combate desde ya, aunque quién sabe cuánto tiempo más hubiesen podido continuar, con ambos, lanzando un último y potente ataque hacia el otro. Y ese intercambio de poderes, ahora sí que hacía temblar al mundo de la nada.
con Daishinkan, teniendo que poner casi todo su poder, para proteger el mundo de la nada de destruirse por semejantes poderes. Si los ángeles tenían prohibido pelear, más allá del hecho de intervenir con el mundo mortal, era por una razón más que obvia: el multiverso entero no sería capaz de aguantar sus poderes, y Goku y Bills eran la prueba de ello. Y tras un intenso intercambio de poderes, Goku dio un último grito de determinación y de furia Saiyajin puro. Con ese, finalmente, superando el ataque Bills, siendo completamente superado por el Kamehameha de Goku, dejando a Bills completamente inconsciente y al borde de la muerte. Con Goku, finalmente, siendo el vencedor de ese increíble combate. Con todos los dioses, habiéndose quedado sin palabras ante esa muestra de poder sin igual. Mientras que Whis sonreiría, orgulloso de sus dos alumnos. Orgulloso de ver que tan lejos ambos habían llegado, y que finalmente, Goku superó a Bills. Tras lo que probablemente fue la batalla más potente de la historia del multiverso, era momento que cada divinidad regresara a su universo. Con Zenosama, estando muy emocionado por lo visto, y esperando en que Goku vuelva a visitarlo pronto para jugar con él, cosa que Goku aceptaría, dejando muy extrañado a Bills y a Whis por esa amistad entre ambos. Tras ello, esos volverían a los bordes del universo 7. Con Bills, finalmente, cumpliendo la promesa que le hizo a Goku. Era lo más justo que hacer, Goku le había derrotado. Así que Bills le pediría a Whis de hacer lo suyo, con el ángel, reviviendo a Goku. Y finalmente, tras tantos años, Goku volvería a estar con vida, estando muy contento por ello, en especial por el hecho de que las Dragon Balls no podían revivir a personas muertas por causas naturales. Goku entonces les propuso a Bills y Whis en venir con ellos a la Tierra, pues ahí podrían comer comida muy deliciosa, cosa que interesó mucho a Bills y a Whis. Además de que en esta historia, Goku no podía teletransportarse. Mientras tanto en la Tierra, Vegeta y Gohan entrenaban tanto como podían en la habitación del tiempo, bajo los consejos de Kamisama, y con Chichi estando ahí a la fuerza, pero no diría nada por el momento, al no querer añadir más leña al fuego por cómo Gohan se sintió durante todos esos años. Y como era de esperarse de Gohan, tras apenas unas semanas de entrenar ahí con Vegeta, el híbrido volvió a superar el príncipe, y además, con la memoria muscular, ese no iba a tardar mucho tiempo en recuperar su poder perdido. Y aunque Vegeta para ese punto, ya no era compañero de entrenamiento ideal para Gohan, al menos eso le permitió a él también de volverse muchísimo más fuerte. Tanto, como para él mismo alcanzar el Super Saiyajin 3. Aunque rápidamente se daría cuenta de las desventajas de esa transformación, y de lo difícil que era de usarla. Si tan solo pudieran saber cómo obtener esa tal Super Saiyajin Dios que Bills quiso enfrentar. Y fue ahí que Gohan pensó algo. Intentó recordar los últimos días con su padre vivo, con Goku, intentando superar el poder del Super Saiyajin 3 para encontrar algo más poderoso y estable, como por ejemplo, el supuesto Super Saiyajin Dios. Pero claro, al Goku morir por la enfermedad del corazón, no tuvo tiempo de desarrollar más esa idea. Pero de lo que Gohan recordaba, tenía algo que ver con sus colas y sus transformaciones en Ozaru. Fue ahí que Kamisama aportó su granito arena, recordando cómo es que de niño, Goku había entrenado específicamente para controlar su forma Ozaru, con ese habiendo aprendido a crear una especie de luna artificial dentro de la habitación del tiempo para practicar. Eso de hecho le sorprendió a Vegeta, pues ese, ya sabía crear una luna artificial, y también, el controlar su forma de Ozaru. Fue ahí que con los tres pensando en cómo beneficiarse de todo eso, teorizaron de que tal vez, si pudiesen obtener un control suficientemente grande sobre la forma, y que por encima se transformaran en Super Saiyajins estando en Ozaru, tal vez, podrían descubrir una transformación más potente que todas las anteriores, con los Saiyajins, poniéndose manos a la obra, aunque primero, lo más importante era de que Gohan controlase su propia forma de Ozaru, algo muy difícil de hacer, pues en esa forma, ni siquiera Vegeta en Super Saiyajin 3 podría hacerle algo. Pero afortunadamente, con ahora una salud mental ligeramente mejor que antes, ese logró rápidamente controlar su forma de Ozaru. Y tras ello, Gohan y Vegeta pudieron practicar en esa forma, con ambos, comenzando por usar el Super Saiyajin. Y aunque al inicio, Kamisama y Chichi se asustaron como nunca, al esos brevemente perder el control nuevamente, rápidamente, volvieron a recuperar el control, y tras algunas semanas más de entrenamiento, finalmente, algo ocurriría, Vegeta pasaría por un extraño cambio, con su forma de Ozaru dorado cambiando completamente, y finalmente, volviendo a un tamaño normal, con ese, revelándose como el siguiente paso en la evolución Saiyajin, el Super Saiyajin 4.
Claro, ellos pensaban que eso era el Super Saiyajin Dios, así que por el momento lo llamarían así. Y poco después, Gohan sería el siguiente en alcanzar el Super Saiyajin 4. Pero ese, poseía un poder que iba mucho más allá del de Vegeta. Un poder monstruoso y que superaba de lejos, el poder que tenía anteriormente él, o su padre antes de morir. Y menos mal que habían conseguido ese resultado, pues esa transformación era mucho más estable y eficiente que el Super Saiyajin 3. Y además, justo estaban por terminar su año de entrenamiento en la habitación del tiempo, y al Gohan ya haber entrenado antes ahí un año con su padre, era momento de salir. Con todos, teniendo esperanzas de que ahora sí, puedan acabar con 21. Aunque Chi-Chi estaba muy asqueada y furiosa de que Gohan tuviera esa forma, además de lo perturbador que era que ese se volviera adulto de golpe. Pero Gohan, al volver a escuchar los comentarios estúpidos de su madre, se giraría para mirarla fijamente a los ojos, y simplemente le diría, «Mamá, déjame vivir mi vida». Y tras cerrar la boca de su madre con esas palabras, él y Vegeta, se marcharían hacia el lugar donde podían sentir el ki de 21. Con Chi-Chi, finalmente comenzando a preguntarse de qué había hecho mal. Durante ese día en donde estuvieron todos en la habitación del tiempo, 21, no perdió el tiempo. Corrompida por el poder y la magia de Majin Buu en su ADN, esa, empezó a perder la cabeza y la razón de sí misma, destruyendo y matando aleatoriamente a todos los humanos que veía, con el afán de cumplir una fantasía de venganza hacia Goku que nunca llegará. Entonces, cuando esa estaba por destruir otra ciudad más, Gohan y Vegeta llegarían al lugar para impedírselo, con esa, instintivamente, yendo a atacarlos con el deseo de tener a alguien a su altura. A Vegeta le encantaría luchar con su nuevo poder en contra de 21, sobre todo para vengar a Nappa y a Raditz, pero sabía que 21 era demasiado peligrosa como para tentar a la suerte, y que Gohan, era verdaderamente el único con chances de vencerla. Sin más, Vegeta dejaría al híbrido encargarse de la situación, con ese, transformándose en Super Saiyajin 4. Y así, la pelea iniciaría, siendo de un poder inconmensurable. Y lo aterrador de ello es que, Gohan, aunque podía confrontarla sin problemas, tampoco parecía tener una diferencia tan grande con ella, sorprendiendo a Vegeta por ver lo verdaderamente fuerte que era 21. Con la pelea, extendiéndose sin parar, con la Tierra, difícilmente aguantando unos poderes tan altos. Gohan estaba intentando acabar con ella tan rápidamente como podía, pero su regeneración la hacía aguantar todo el poder de Gohan sin problemas, y la diferencia de poder no era suficientemente grande como para que Gohan pudiese desintegrarla de un ataque. Eso era todo un problema, porque por más que el Super Saiyajin 4 sea muy estable y fácil de mantener, en algún punto, Gohan empezará a perder poder, y cuando eso ocurra, 21 podrá hacer lo que quiera con él, y con la Tierra. Pero Gohan se forzó en no pensar en eso, se forzó en ser fuerte, en volver a ser lo que alguna vez fue, en ser lo que su padre hubiera querido que sea, persistiendo hasta el final, sin importar cuánta energía perdía. La pelea siguió y siguió por varios minutos, y para esas alturas, la Tierra parecía un planeta prácticamente muerto, era difícil incluso de saber si aún quedaban humanos con vida, haciendo pensar a Vegeta que tal vez Bulma y Trunks habían muerto, con ese, volando a toda velocidad hacia la corporación Cápsula para asegurarse del bienestar de su familia. Afortunadamente, Bulma y toda su familia se habían refugiado en un búnker subterráneo, aguantando difícilmente los temblores del planeta. Pero al menos, Vegeta estaba feliz de saber que aún seguían con vida. Con Bulma, incluso en esos momentos difíciles, encontrando las fuerzas para bromear con Vegeta porque ese se preocupara por ellos. Mientras tanto, el combate de Gohan contra 21 seguía. Y con el paso del tiempo, era cada vez más evidente que Gohan estaba perdiendo terreno, ese estaba perdiendo mucha energía tratando de acabar con 21. Y poco a poco, ella ya no necesitaba usar su regeneración para aguantar algunos ataques suyos. Simplemente, la resistencia de Gohan no era la suficiente. Pero siguió, siguió y siguió. Pero aunque por fuera ahora Gohan lucía como un adulto, por dentro, aún seguía siendo un niño. Un niño que había pasado los últimos años aislado y con muy mala salud y calidad de vida, esto era demasiado que afrontar tan pronto, y tenía miedo de muchas cosas, de defraudar a los que confían en él para salvar lo que queda del mundo. Su madre y su relación dañada con ella. Su tío Raditz que tendría que revivir, y simplemente, el miedo de morir por ir demasiado lejos en un combate, tal cual, como su padre.
21 cada vez se volvía más irracional y animal, y poco a poco, esa incluso perdía la capacidad de hablar claramente, pareciéndose más a Kid Buu para esas alturas. Con esa, alzándose en los aires para destruir la Tierra, con un Gohan agotado, teniendo que darlo todo una última vez para defender el planeta. Con ese, lanzando un Kamehameha tan poderoso como podía, un Kamehameha por 10. Pero ese, ya había perdido mucho poder debido al combate prolongado, y su ataque estaba perdiendo en contra del de 21. Por más rabia que tenía en su interior, ya no lograba expulsarla como fuente de poder como lo solía hacer de pequeño, su llama se había apagado, y por más poder que haya recuperado, no era suficiente. Gohan, en el extremo esfuerzo que daba para no perder la confrontación de poder, no pudo evitar soltar unas lágrimas, de dolor y fatiga mental por todo el esfuerzo que estaba dando, pensando que ahora sí, esto era el final, pero entonces, cuando todo parecía perdido, una mano cálida se puso sobre su hombro. Y ese, al girarse, no se lo podía creer, era su padre. Era Goku. Goku le diría que no se rinda todavía, que él sabe que tiene mucho más por dar, pero tampoco tenga miedo en depender de los demás, aún sigue un niño, y él nunca estará solo, eso es algo que su padre le promete, y entonces, Goku lo apoyaría, dándole una porción bastante grande de energía. Con Gohan, recuperando su poder, e incluso más, sentía un cálido ki viajar por todo su cuerpo, aumentando sus capacidades de manera significativa, y entonces, con la señal de su padre, ese gritó dejando salir la voz de Ozaru con toda la fuerza de sus pulmones, y finalmente, ese logró superar el ataque de 21. Y tras otro grito de esfuerzo más, 21, fue completamente desintegrada por el Kamehameha por 10 de Gohan. Con ese, finalmente, habiéndola derrotado. Por fin, todo había acabado. Con Gohan, destransformándose, y cayendo en los brazos de su padre, con ese, desmayándose, pero estando feliz, y por primera vez en mucho tiempo, relajado de saber que, sin importar el cómo, Goku, había regresado. Bills y Whis estaban detrás de Goku, reconociendo que el poder de Gohan estuvo bastante impresionante para ese no haber entrenado con ellos, pero en ese momento, estaban más frustrados con el hecho de que todo estaba destruido, y que la mayoría de humanos habían muerto, por culpa de eso, ellos no iban a poder disfrutar la comida de la tierra de la que Goku les habló. Pero ese, sosteniendo en sus brazos a su hijo, les diría que no se preocupen, puede sentir el ki de Kamisama, ese aún sigue con vida, aún hay esperanzas. Aunque eso no quitaba, que habían perdido mucho hoy. Y que aún faltaba mucho por resolver, en especial acerca de los que murieron múltiples veces, pero al menos, el peligro principal había terminado. Goku aparecería en el templo de Kamisama, en donde Chi-Chi no se podría creer lo que estaba viendo, Goku había vuelto, alegrándose mucho por ello, y sí, Gohan estaba vivo, guay. Ahora que se vuelva a estudiar o algo así diría la insufrible mujer. En todo caso, tras haberles dado un breve resumen de todo lo ocurrido, y de cómo ese regreso a la vida, era momento de ponerse manos a la obra, pues había mucho por reconstruir en el planeta. Mientras que Goku partió por todo el mundo para reunir las Dragon Balls tan rápidamente como podía, Kamisama le dio una semilla Senzu a Gohan, con ese, despertando enseguida. Rápidamente el dios de la tierra le explicó todo lo ocurrido, y de cómo su padre había vuelto a la vida. Con Gohan, alegrándose, sintiendo un gran alivio de por qué fin todo haya acabado, y sobre todo, que Goku había vuelto. Pero Chi-Chi arruinó el momento, cuando esa dijo que ahora que todo había acabado, Gohan, debería de volver a enfocarse en sus estudios. ¿Cierto?, dijo la mujer con una voz temblorosa. Gohan se volvió a entristecer, decepcionado de ver que su madre aún no entendía de que, aunque los estudios eran importantes, su salud mental también lo era. Ese explicó que ya está cansado de sufrir en silencio, él va a decidir por su vida, y sobre todo, va a vivir su vida con otras personas alrededor de él, y no aislarse por años en su habitación estudiando sin fin. No está diciendo que vaya a dejar de estudiar, ni tampoco de entrenar nuevamente, pero sí que, necesita un descanso. Por más increíble que le pareciera a su madre Chi-Chi, Gohan no era una máquina, y tenía sentimientos. Justo cuando Gohan había terminado esa conversación con su madre, Goku regresa con todas las Dragon Balls reunidas, con Gohan volviendo a sonreír al ver a su padre, dándole un fuerte abrazo, y agradeciéndole por haberle ayudado al final